Hay problemas en el sistema de salud de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. Este problema es nacional y para hacer un análisis del mismo ya estamos en contacto con el doctor Carlos Dabdú, ex director del Hospital Universitario Japonés, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, doctor. Gracias por atendernos. El Sistema Nacional de Salud tiene problemas para pagar a los trabajadores y médicos del sector. Las alcaldías y las gobernaciones acusan recortes a sus presupuestos. ¿Cómo se soluciona este problema entonces si es que no mejoran los ingresos el 2025? Muchas gracias por la entrevista, Gabriela. Efectivamente, este es un tema estructural, no solamente es de una área, un sector, sino de muchos. Los índices de salud en el país son los peores que hay en América Latina. ¿Cuáles son las razones? Particularmente hay un directo responsable de todo esto, que es el modelo de Estado que tenemos hoy en día aquí en Bolivia. En consecuencia, es el gobierno central el que debe proporcionar los ítems necesarios para poder atender en los hospitales y en los centros de salud. No es culpa de los gobiernos departamentales o municipal el de no poder ofrecer los recursos humanos. Si se cumplieran las leyes en este país, evidentemente tendríamos solución, porque hoy el gobierno departamental, como los gobiernos municipales, derogan muchísimo dinero para pagar recursos humanos que corresponden al gobierno central hacerlo. Por lo tanto, se está haciendo una malversación de fondos. Entonces, la pregunta, ¿qué podemos hacer? La primera, creo de que deberíamos mejorar el presupuesto nacional. El presupuesto nacional en salud también es uno de los más bajos que hay en América Latina. Yo propongo que deberíamos hacer un gran congreso nacional, al igual que se hizo hace pocos días un congreso educativo, con el propósito de que todos los actores participen y podamos, o se pueda, diseñar una política de salud. Un tercer elemento que puede ayudar a resolver el tema de salud es la transferencia de competencia, y para eso necesitamos un pacto fiscal. Yo creo que si a esos tres elementos que acabo de mencionar se agrega el de conformar consejos departamentales en este caso de Santa Cruz, y otros consejos también al interior de cada uno del hospital, donde estén los protagonistas para poder acompañar y además hacer un seguimiento de todo este tema referido a la salud, creo que podríamos mejorar. En la época que yo fui director del hospital había mayor descentralización de los recursos, y en segundo lugar también funcionaba un consejo en cada hospital donde los vecinos podían participar. Pero hoy por hoy, vuelvo a insistir, de que se han convertido realmente el gobierno central en el verdadero culpable de la crisis que vive la salud. Ahora, doctor, crece la población y las contrataciones de personal no acompañan la nueva demografía. Hay filas, hay cupos y ciudadanos que no llegan a ser atendidos a diario en los hospitales del país. ¿Qué va a pasar con esta demanda histórica de las regiones? Si se pudiera descentralizar la salud y darle todas las competencias a cada uno de los departamentos con los recursos necesarios, entonces le corresponderá a cada departamento ver cuáles son sus necesidades, que tengan capacidad de decisión para ver qué es lo que pasa. Pero en el caso de Santa Cruz particularmente, Gabriela, yo observo que también hay una discreción con respecto al manejo de los recursos humanos para Santa Cruz. Hace varios años de que no se le otorgan el número suficiente de recursos humanos a Santa Cruz. Hay como una rabia contra Santa Cruz. Es una de las formas como ataca el gobierno central a Santa Cruz. Hoy en día, según referencias que tengo de los medios de comunicación, hay una falta de 14.000 ítems que necesitaría Santa Cruz. Por lo tanto, hoy por hoy tenemos que empezar a exigir de que los recursos humanos sean otorgados otra vez por el gobierno central, el gobierno departamental y los gobiernos municipales devolverle esa tuición que le dieron, que no se cumple la ley, para que puedan tener recursos suficientes. Imagínense, si el municipio y el gobierno departamental no pagaran los recursos humanos que no le corresponden, tendríamos condiciones de construir hospitales, de tener medicamentos, equipamientos e insumos. Pero hoy el gobierno centralista ha determinado ahogar
a los departamentos y a los municipios en este sentido. Y lamentablemente quiero decirle también de que nunca en mi vida he visto la crisis que vive mi país y vive mi región. Posiblemente estamos en el fondo del pozo. Lo que acabo de ver yo hace unas horas, donde se ha transformado la Plaza 24 de Septiembre verdaderamente en un mercado, es una bofetada a la dignidad del pueblo cruceño. Y lo que proponíamos de hacer de Santa Cruz una ciudad universitaria, una edutrópolis le llamábamos, se ha convertido en una mercadotrópolis. Y esa es lamentablemente la situación de mi querido Santa Cruz. Doctor, iniciamos esta entrevista mostrando lo que sucede en la propia sede de gobierno, en los hospitales de La Paz, donde también faltan ítems para pediatría. En este momento en ese hospital no se está atendiendo a los niños, por ejemplo, por falta de especialistas. Pero el Seguro Universal contempla la entrega de medicamentos y esto no sucede. En la mayoría de los casos los pacientes deben comprar lo requerido para los tratamientos de recetas con especialistas. ¿Qué se debe hacer en este caso? Es un drama lo que los médicos vivimos en los hospitales, la tristeza, las lágrimas que sufre la gente cuando no tiene esas condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues como le digo, aumentar el presupuesto arriba del 8% que actualmente es, al llegar al 10%. Segundo, que el gobierno cumpla con el pago obligatorio que tiene en forma mensual a los hospitales que están destinados ese dinero. Por supuesto que hay otros elementos que son fundamentales, es la falta de coordinación entre autoridades, las rabietas que existen de unas autoridades, alcaldes con gobernadores, etcétera, etcétera. Por eso un Congreso Nacional, Gabriela, yo creo que ahí juntaríamos todas las iniciativas y podríamos sacar algo así como un libro blanco que pueda determinar con la obligación, sobre todo del próximo gobierno, para poder hacer de la salud un punto fundamental como lo establece la Constitución. La Constitución habla con palabras tan hermosas como por ejemplo artículo 37 o 38 creo de la Constitución, dice que es una función muy especial del Estado el de poder defender el derecho a la libertad. Este es un país, Gabriela, lamentablemente, que yo podría decir que es un gobierno de hombres cuando debería ser un gobierno de leyes. Este es un Estado fallido, por lo tanto hay que reconstruir el país y la salud es uno de los temas prioritarios junto con la educación. Agradecemos muchísimo por este análisis. Era el doctor Carlos Dabdú, ex director del hospital japonés, que estuvo hablando hoy con nosotros. Habíamos invitado a representantes del Ministerio de Salud precisamente para que se pronunciaran sobre esta situación, para conocer cuáles son las acciones que se van a desarrollar de aquí en adelante para salir de esta crisis por la que está atravesando el país en el sector salud. Sin embargo, han dicho que no se van a pronunciar al respecto por el momento. Nosotros seguiremos insistiendo.